Muy buenas tardes para todos. Oficialmente le damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, a nuestro webinar free, en el que nuestro amigo Juan Sebastián Delgado nos hablará sobre monitoreo político en social media. En estos momentos me gustaría hablarles un poco sobre nuestro docente y darle, por supuesto, las gracias por acompañarnos el día de hoy, Juan Sebastián Delgado, amigo de la casa. Él es un apasionado de la comunicación corporativa digital y la política 2.0. Él es docente, tiene experiencia en toda la parte de marketing digital y, por supuesto, en la política 2.0. En nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana, de Interlat Group e Interlat.co, les damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, Monitoreo Político en Social Media, en el que van a responder la gran pregunta: ¿realmente es importante este tema? Y bueno, antes de darle la palabra a nuestro querido docente, recordarles que pueden compartir los apuntes más importantes sobre el webinar, ideas, cosas que les hayan llamado la atención de la conferencia que nos va a dar nuestro amigo Juan Sebastián a través de Twitter, utilizando el hashtag webinarsinterlat y por supuesto mencionando nuestra cuenta de Twitter, @interlat. También si tienen preguntas, por favor vayan escribiéndolas a través del chat, a través de la plataforma. Al final vamos a dar un espacio de 15 minutos para responder todas y cada una de sus preguntas. Entonces, bueno, demos inicio a nuestro webinar. Juan Sebastián, la palabra es tuya. No, pues primero que todo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer estar aquí hablando un poquito de política y de social media, dos temas que diría yo que son los dos que más me apasionan en el momento. Seguramente algunos de los que ya están acompañándonos hoy me han visto en otros webinars más de social media, pero como tenemos también como les dijo Maya, tenemos una unidad de trabajo que se llama Lecciones en la TAM, pues queríamos traerles algo relacionado con lo que vamos a hacer en esta unidad a partir de este año. Antes de empezar, bueno, ya saben que en interlat.tv encuentran las memorias de los webinars, ya les comentaron un poco sobre el tema. Pero antes de empezar con el grueso del asunto, quiero hacer una aclaración, y es que en este webinar no vamos a hablar de cómo hacer un monitoreo, sino que vamos a hablar de la importancia de hacerlo. Por eso el título es si el monitoreo político en social media es realmente importante. Más adelante podemos mirar si se puede brindar la posibilidad o si podemos crear el espacio para mostrar cómo hacer un monitoreo, pero es que esa es la segunda parte. Lo primero es ver la importancia, es ver qué podemos hacer en un monitoreo, es ver para qué nos sirve en marketing político, para qué nos sirve en una campaña, que básicamente es de lo que hablaremos durante los próximos 45 minutos, de campañas. ¿Por qué? Porque este año, adicional a las que hay en Colombia para cargos locales como gobernaciones, como alcaldías, consejos, etcétera, también hay en otros países. Argentina, por ejemplo, tiene elecciones de presidente. También tenemos en El Salvador, tenemos en Bolivia, tenemos en México y en otros países. Y cada uno de ellos, independiente de si es para cargos locales o si es para cargos ya legislativos o si es para cargos ya presidenciales, pues necesita el monitoreo, necesita de las cosas que vamos a ver aquí más adelante. Una pequeñísima contextualización. Antes, inclusive todavía, desafortunadamente, la visión de las campañas políticas, la visión de los políticos era tener a sus usuarios como simples cifras. Por eso escuchábamos a estrategas, comillas estrategas, decir, no, es que tenemos 1 millón de seguidores, vamos muy bien. Sí, muy bueno tener 1 millón de seguidores, si aprovechamos ese 1 millón de seguidores, pero si no lo aprovechamos, no sirve para nada. Por eso es que pongo que ahora tenemos que involucrar a esos números. Los números importan, es totalmente cierto, pero hay que involucrarlos, es decir, hay que volverlos protagonistas de la campaña, hay que volverlos partícipes de la campaña. Y por eso, básicamente, es que hay que monitorearlos, es que hay que hacerles un seguimiento. Pero obviamente voy a profundizar un poco más en ese seguimiento, como que se podría llamar de alguna forma, que hay que hacerle a nuestros seguidores. Hoy leía, esto lo acabo no lo acabo, lo puse hoy, leía un artículo en un medio
y decía esta frase y me pareció muy curioso y me gustó compartirla. Lo que pasa, pasa en las redes sociales. Y es cierto. Hoy en día, ustedes lo han visto en política, en comunicación, en muchas cosas, nos enteramos del acontecer diario, primero por las redes sociales y luego sí, los medios replican lo que las mismas redes sociales están mostrando. Por ende, por ahora ya van entrando a darse cuenta de que realmente monitorear las redes sociales sí es importante, porque muchas veces ocurren cosas que nosotros ni nos damos cuenta, ¿sí? Ahí, y que después como que reaccionamos como, ay, sí, pasó en las redes y bueno, ya pasó y qué, ¿no? Hoy hay un caso, me acabo de acordar, con los que están en Colombia tienen más cercanía, pero yo creo que estos personajes son de conocimiento latino. Antanas Mocus está promoviendo una campaña para el 8 de marzo. Esta semana, uno de los opositores, por llamarlo así, de esta marcha, sacó un documento público, porque el documento es público, está en la página de la Presidencia de la República de Colombia, sí, sacó un documento público diciendo que la marcha era patrocinada. Eso se volvió, pues patrocinada me refiero a que tenía dineros del gobierno. Eso se volvió obviamente un boom en las redes sociales. Inclusive se volvió un boom primero en las redes sociales antes que en los medios. ¿Por qué? Y si ustedes ya profundizan en eso, porque el personaje que sacó el documento no fue al medio primero a decirle, hey, mire, tengo esta información, publíquenla, sí, hagan una noticia, pónganlo en su periódico. No, hizo un tweet, ¿sí? Y ese tweet se replicó. Y después de que se replicó y se volvió todo un, comillas, escándalo, fue que ya así medios tradicionales empezaron a sacar su noticia, entonces hubo radio, hubo prensa y hubo televisión. Esta frase la escuché el año pasado, bueno, la mitad de esa frase la escuché el año pasado en la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se hizo en México. A propósito, un saludo para los amigos mexicanos. Bueno, para todos especialmente. ¿Sí? Y yo la complementé. Hoy en día, el canal por el que se comunica el candidato está determinado por el votante. ¿Sí? El votante define el canal, ¿sí? No es el candidato. Y el mensaje lo define este canal. ¿Sí? Hasta ahí es la frase de Fernando García. Y yo complemento en que en este sentido, las redes sociales y los ecosistemas digitales, obviamente, ¿sí? Tienen una gran relevancia. Entonces, miren la importancia que está obteniendo ya las redes sociales y por eso es que hay que estar constantemente revisándolas, constantemente monitoreándolas. Algo que falla mucho los políticos, en general las empresas también, inclusive nosotros mismos cuando hacemos branding personal, y es que no sabemos quiénes hacen parte de nuestra comunidad, ¿sí? Ni qué necesidades tienen. Uno le pregunta a un político o a alguien del equipo del político cuántos seguidores tiene y te van a dar una cifra. Sí, tengo más o menos tantos. Sí, bueno. ¿Y qué edades tienen? ¿Sí? ¿De qué estrato socioeconómico? ¿Qué necesidad? ¿De qué están hablando? ¿Sí? ¿Qué preguntas se están haciendo? Y normalmente te van a decir, no sé, porque no les importa. ¿Sí? O porque no les importaba. Y hoy en día nos tienen que importar esas comunidades, porque esas comunidades muchas veces se mueven más o más rápido, que es tal vez más importante y más peligroso, más rápido que las comunidades offline, ¿sí? Es decir, aquellas que están por fuera. Y también ocurre, y creo que esto lo tomaré más adelante, que algo que ocurre offline, ¿sí? Tiene una repercusión mayor en online, ¿sí? Es decir, algo que está pasando en un encuentro con el político o en una noticia que pasó por X o Y razón fuera de la red, tiene una repercusión mucho más importante y mucho más grande en las redes. Y ahí, sí, es donde va entrando la necesidad de hacer un monitoreo constante a nuestras comunidades. Esta también la escuché alguna vez, la selección, y alguien que me debatía de que las redes, inclusive llegué a escuchar que las redes sociales no servían para nada en política, porque me decía, las elecciones se ganan en la calle, que totalmente, sí, es cierto, las elecciones se ganan en la calle, y sí, comparto totalmente eso, las elecciones se ganan en la calle, pero ¿qué pasa? Que la información se viraliza en la red, y lo que tenemos que hacer en red, y por eso es que el monitoreo tiene que servir para ello, es porque lo que monitoreemos, todas las acciones de marketing digital que generemos, obviamente, si es digital, es online, tienen que repercutir fuera de la red. Y finalmente, ¿en qué? En votos. Sí, porque no podemos hacer un monitoreo constante, una estrategia de marketing digital o una estrategia de social media
para que la gente no se movilice. Eso no tendría ningún sentido y sería una pérdida de tiempo totalmente y una pérdida de dinero muy grande. Todo debe ir encaminado en la movilización ciudadana. Inclusive ya hay ejemplos de proyectos o de procesos digitales que se ven o que tienen una gran repercusión en los votos. Uno de ellos, el Partido de la Red en Argentina. Ellos generaron o ellos diseñaron Demos, que es Democracy OS, y es una plataforma para que la gente en Buenos Aires pueda participar de los proyectos que el partido tiene. Y eso es algo digital que tiene toda la repercusión en la calle, que finalmente ayuda o contribuye con esa frase de que las elecciones se ganan en la calle. Pero todo ese proyecto o todo ese proceso que se hace en digital, pues hay que hacerle un monitoreo, hay que hacerle algo constantemente. Y antes de responder a esta pregunta, una que se me olvidó ponerla, y es, ¿cuándo empezamos a hacer monitoreo? Desde ya, siempre. Yo he tenido la consigna de que los políticos viven en campaña constante, ganen o pierdan, ¿sí? Siempre están en campaña. ¿Por qué? Porque es que el político hace campaña para la gente, hace campaña para las instituciones públicas, hace campaña para el gobierno, hace campaña para él mismo, pero constantemente está en campaña, por ende constantemente está generando información. Y cada vez que genera información, pues esa información hay que medirla, hay que rastrearla, hay que seguirla, ¿sí? Entonces, el monitoreo no se hace, ay, voy a esperar 6 meses y lo hago en 6 meses. No, el monitoreo hay que hacerlo constantemente. Todo el tiempo se está generando información. Sería muy fácil si, por decir algo, una Cristina Fernández hoy no publica nada y dice, no, yo voy a volver a publicar en 6 meses. Entonces, en 6 meses volvemos y revisamos sus cuentas. Pero ¿qué pasa? La gente que sigue o los detractores de Cristina, pues no van a publicar así, ¿sí? En 6 meses, sino que van a publicar hoy hasta dentro de 6 meses. Entonces hay que monitorear no solo las cuentas de Cristina o las cuentas de cualquier político que hayan en digital, sino las cuentas de la gente que habla alrededor del político. Que ahí también hay una falla grande en los partidos o en los equipos, perdón, políticos de hoy en día, que se limitan única y exclusivamente a monitorear las cuentas del político o el partido o de los 3 o 4 contendores, ¿sí? Y se les olvida que no siempre la información grande o fuerte está en esos 5 cuentas, sino que está en la gente que ni siquiera hace parte ni de un partido, ni es del equipo del político, ¿sí? Sino que es gente que habla bien o mal, ¿sí? Pero que está constantemente publicando. Y desafortunadamente en esa, o afortunadamente si se sabe aprovechar, en esa gente de la que estoy hablando, a veces hay influenciadores grandes. Conozco muchos casos de gente que no hace parte de partidos, no hace parte de políticos, pero que como todos tenemos una ideología, es decir, tener ideología no quiere decir que soy miembro de un partido político. ¿Sí? Tener ideología es más una forma de pensamiento. Por ende, como todos tenemos una ideología, pues todos opinamos acorde a lo que pensamos y sentimos. ¿Sí? Y eso muchas veces va en contravía del político de turno o del candidato de turno. Entonces, eso hay que monitorear. Ahora sí, les respondo, ¿qué medimos en las redes? Lo primero que podemos medir es el engagement, es decir, el nivel de interacciones y la calidad de las interacciones que tienen nuestros usuarios o nuestros seguidores en las redes sociales. Aquí, cuando hablo de nuestros, me refiero a los seguidores del político, o a los seguidores del partido, o a los seguidores del candidato, o a los seguidores del que esté relacionado con la política, ¿sí? Y que quiera hacer el monitoreo. Una cosa importante, el engagement no es única y exclusivamente que tengo 5 me gustas en una cuenta o que tengo 5 me gustas en un post o que tuve un alcance de 100.000 personas. Eso es algo cuantitativo que es de importancia, ¿sí? Y hay que tenerlo obviamente en un monitoreo. Pero lo que va más allá, es decir, esa interpretación de esa información es la que es realmente importante y es la que debe, como les dije ahora, finalizar en una movilización, o es decir, finalizar en que el usuario, el seguidor, o lo como ustedes lo quieran llamar, vaya y haga una acción que usted quiere, que en últimas, ¿cuál es? Vote, ¿sí? ¿Por quién? Por usted, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender, y el monitoreo nos lo permite, entender realmente qué hay detrás de cada tweet. Porque sí, una herramienta te dice, tú tienes 100.000 seguidores, ¿sí? De los cuales el 80% son hombres, el 20% son mujeres, pero tuviste un alcance de 200.000 personas.
pero también hay que mirar es qué están hablando, en qué contexto, ¿sí? Cuáles son los términos que más se están utilizando en un determinado tiempo y por qué, ¿sí? Es decir, sí, están hablando de paz, están hablando de, supongamos, están hablando, qué sé yo, de guerra, ¿sí? De guerrillas, pero ¿por qué están hablando de esos términos? Eso no te lo da una herramienta. Y ahí es donde entra el análisis, ¿sí? Es decir, ¿qué está pasando en el contexto? Y quien hace el monitoreo tiene que conocer el contexto, porque si no lo conoce, ¿cómo va a interpretarlo? Y el político y el equipo de campaña tiene que conocer el contexto de por qué están hablando, por qué están diciendo ese tipo de cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender a ese usuario, ¿sí? ¿Qué nos quiso decir? Si el sentimiento es positivo, si el sentimiento es negativo. El sentimiento me refiero a que estén hablando cosas bien de nosotros o cosas malas de nosotros, o que simplemente están dando datos o cosas que simplemente se interpretan como neutras. Eso es las emociones. También en el engagement, las interacciones que está teniendo nuestros usuarios, podemos ver qué les gusta, mirar qué están pidiendo, mirar qué necesidades tienen, ¿sí? Por qué se están quejando. Y todo esto finalmente lo podemos interpretar y lo podemos llevar a una campaña política. ¿Y llevarlo a qué? A un plan de trabajo que se vea reflejado en un plan de gobierno, que será el que finalmente se le muestre a los usuarios, les diga, vea, este plan de gobierno lo hicimos entre ustedes y yo. ¿Por qué entre ustedes y yo? Porque yo escuché lo que ustedes me estaban diciendo, las quejas que ustedes tenían, las propuestas que ustedes tenían, y finalmente los llevé a este plan, ¿sí? Que es una cosa conjunta y que ya es lo que, si ustedes me eligen, es lo que vamos a empezar a compartir o lo que vamos a empezar a gerenciar en mi campaña o en mi trabajo, sea lo que sea, si es alcaldía, si es gobernación, si es presidencia, lo que sea. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo, es muy importante ver el sentimiento. Aquí les hago, esto es una comparación real, esto no lo dibujé yo, de dos políticos cuyos nombres obviamente no diré, ¿sí? Pero miren, por ejemplo, uno tiene menos menciones que el otro, ¿sí? Pero tiene más sentimiento positivo que el otro. Y a su vez tiene menos sentimiento negativo, es decir, hubo menos interacciones negativas del uno que del otro. ¿Por qué? Eso es lo que ustedes tienen que resolver cuando hagan el monitoreo. Esos datos, como les digo, se los da una herramienta, ¿sí? El ir más allá es ver, bueno, ¿por qué están hablando positivamente de nosotros? Pero eso positivamente no es, ay, sí, tan bello, están hablando positivamente. Sí, pero positivamente, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué están diciendo positivo de nosotros? Porque muchas veces, y ahí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado, y por eso es que existen empresas que interpretan eso, ejemplo, nosotros en Elecciones de Latam interpretamos eso, sí, basado en experiencias, basado en contextos, basado en herramientas, entre otras cosas, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué están diciendo? ¿Y qué están diciendo negativo? ¿Será que sí están diciendo, hablando solamente de mí, cuando están hablando, cuando veo esas interacciones negativas, o están involucrándome a mí en otro tema que tiene que ver con otra persona? Eso es lo que también hay que interpretar y eso es lo que hacemos. Otra cosa que monitoreamos, las tendencias de pensamiento. Saber por quién va a votar una comunidad digital, eso es tarea imposible. Y ya han visto casos muchos, y en Colombia hubo uno muy grande, de que tenía muchos más seguidores un candidato, en este caso Antanas Mocus, hace ya varios años, en el año 2010, ¿sí? Tenía más seguidores que el resto de candidatos. Pero ¿qué pasó? Como no hubo una interpretación de eso, todo el mundo pensó que primero podían votar todos los seguidores y segundo, que todos iban a votar por él. ¿Sí? Y entonces lo que les digo, saber por quién va a votar una comunidad, eso es tarea casi imposible. Pero podemos conocer algunas tendencias para ir haciendo acciones que finalmente, como les digo, terminen en un voto. ¿Como cuáles? ¿Cuál es el candidato del que más están hablando? ¿Sí? Hay momentos coyunturales en una campaña que pueden ayudarle o desmejorar que alguien, que hablen más, perdón, de algún candidato. Si un candidato empieza a hablar sobre el tema de moda, comillas moda, supongamos, estamos hablando en América de la paz, ¿sí? Y el candidato X está hablando de la paz y el candidato Y está hablando de la guerra. ¿De cuál creen que van a hablar más? Obvio que el que va por la misma línea que el público, pero que lo que les estoy diciendo, ese que va por la misma línea del público tuvo que haber sido que entendió que su comunidad quería hablar de eso.
Entonces, podemos ver aquí cuál es el candidato del que más hablan. ¿Sí? Los temas. ¿Cuáles son los temas de los que más están hablando los candidatos? Normalmente el político tiene los mismos temas todos, pues, o casi los mismos. Economía, ¿sí? Seguridad, infraestructura, educación, son casi la base. Pero algunas comunidades prefieren unos temas sobre otros. Si estamos hablando de una ciudad X, puede entender o que puede querer que se esté hablando más de educación, pero una ciudad Y puede querer que se hable más de seguridad. Pero ahí es donde entra el candidato a mirar, bueno, los temas de los que más están hablando en mi comunidad son estos. Por ende, yo como candidato, como político, debo hablar más de esos, obviamente sin descuidar el resto, pero darle alguna importancia o relevancia a estos temas. Obviamente, aquí también vemos cuáles son las necesidades de la comunidad, ¿sí? Y qué intereses o solicitudes tienen. Una de las cosas así básicas, porque esto es algo muy básico, pero que a veces en el monitoreo se encuentra, que tenemos que tener en cuenta es, o algo básico y mínimo, es que los candidatos le respondan a sus seguidores. Yo diría que el 80% o más no lo hacen, ¿sí? Por lo mismo, porque todos los seguidores los ven como simples cifras. Yo subo cada día en seguidores, pero pues no, el equipo no responde un mensaje directo, no responde un comentario, o simplemente se basan en responder los comentarios, los mensajes directos, y no porque son ahí más obvios, son menos, es más fácil el trabajo, y no responden los comentarios, no se toman el trabajo de leerlos siquiera. Obviamente no todos se deben responder, pero es que en este monitoreo es es donde nos damos cuenta de eso, de que sí se está respondiendo, de que sí se está interactuando, ¿sí? Y si no, pues lo que les digo, tomar correctivos y acciones para finalmente generar la movilización de la ciudadanía. Una cosa importante, y es que las tendencias de pensamiento online normalmente reflejan lo que está pensando offline, es decir, basado en lo que yo vi en un discurso, en lo que yo vi en una publicidad, en lo que yo vi en un comercial, yo voy a digital e interactúo basado en ello. O viceversa, ¿sí? Yo interactúo en digital, ¿sí? Y después lo llevo o termina yéndose al mundo offline. Por eso el monitoreo que se haga en digital o el monitoreo que se haga en social media también se debe o debe estar de la mano del que estén haciendo constantemente el equipo de campaña, ¿sí? Con otros espacios, sea un debate, sea una alocución, sea, no sé, una marcha, sea cualquier cosa que influya en la gente y que influya principalmente en el pensamiento de la gente. Otra cosa que podemos tener en cuenta, ¿sí? Es el vocabulario, o que monitoreamos, es el vocabulario de la comunidad. ¿Realmente sabemos cómo habla la comunidad? ¿Sí? Muchas veces el político busca una voz de marca neutra, ¿sí? Como no vamos a ir muy a tal, pero tampoco vamos a ir muy a tal. Sí, eso es bueno, pero también es importante, ¿sí? Saber de la comunidad digital, obviamente, que lo que les decía, que va a reflejar lo que está pasando en offline, ¿sí? Ver cómo están hablando, qué están diciendo, ¿sí? Y eso, y aquí lo pongo, tenerlo en cuenta en nuestras publicaciones. A veces ustedes ven políticos que parecen máquinas, ¿sí? O publicaciones de políticos que parecen robots, así todas serias, todas señor, y va uno a ver la comunidad y resulta que la mayoría de gente está entre 18 y 25 años, cuyos contenidos no, obviamente no les están gustando, ¿sí? Y por ende no van a interactuar y se van a aburrir de eso y tal vez no se van a identificar con el mensaje del político o del candidato y por ende no va a pasar lo que todos queremos que pase y es que vote. Entonces, por eso les digo, todos los monitoreos tienen que ir o finalizar en acciones. Todo este y el análisis de los monitoreos tienen que finalizar en la toma de decisiones por parte del equipo político. En este caso puntual, el escuchar, el saber de qué están hablando nuestras comunidades, el saber cómo están hablando nuestras comunidades, pues se tiene que ver reflejado en las publicaciones que hagamos. Inclusive, no solamente en las publicaciones digitales. A veces es bueno llevar ese tono que encontramos en la red y que nos da más o menos una idea de toda nuestra comunidad en general, tanto online como offline, y llevarlo a una valla, llevarlo a una pancarta, llevarlo a un boletín,
llevarlo inclusive, o por qué no, en una locución en radio o en televisión, ¿sí? Entonces, como les digo, esto es importante y todo debe ir o finalizar en una estrategia ya offline y en una toma de decisiones. Por ende, reitero, el monitoreo político en social media tiene que ir de la mano de las estrategias de social media generales, de las estrategias de comunicación. Es más, debería ser una parte de la estrategia de comunicación en general o de la estrategia de marketing digital en general. El vocabulario, yo diría que esto del vocabulario de la comunidad es el pilar fundamental de la voz de marca. Muchas veces ocurre que los políticos en social media, bueno, cuando empiezan a hablar en social media o cuando empiezan a interactuar en social media, no tienen manuales, ¿sí? No tienen plan de social media. Ah, no, hágale, empiece a publicar en Facebook, en Twitter y en Instagram, que es por donde yo creo, ese yo creo, a veces ocurre mucho, donde yo creo que está mi comunidad. Resulta que no estaba en Instagram, resulta que no es su fuerte Twitter, ¿sí? Y su fuerte es Facebook, o bueno, o cualquier otro caso. Pero tampoco sabemos, ¿sí? Tampoco hay un documento que diga la voz del marca o del político es esta. A veces sí se hace un estudio del político, se toma como a alguien cercano, respetuoso, listo, hasta ahí. ¿Pero qué? No vamos más allá. Ese es el reflejo, la imagen del político. Pero esa imagen se tiene que ver, sí, reflejada, valga la redundancia, en un documento que corporativamente hablando, o en administración, o en comunicación, se llama voz de marca. Aquí por eso lo puse voz de marca, voz del político, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Y que recoge la información, o más bien, que muestra la información que se recogió ¿dónde? Aquí, en este monitoreo del vocabulario de la comunidad. Por eso, este punto es algo importante de hacer antes de empezar una estrategia de social media o una estrategia de marketing digital. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo habla mi comunidad, ya conozco mi comunidad, ahora sí, empecemos a actuar, ¿sí? Empecemos a hacer acciones que empiecen a movilizar. Y en la medida en que vayamos haciendo acciones, obviamente vamos monitoreando cómo están interactuando con esas acciones y si tenemos que cambiar algo o si simplemente tenemos que darle más fuerza a algo que ya va por buen camino. Algo tan simple como el usted y el tú, ¿sí? Esto es algo en lo que muchas veces fallan porque entonces ponen una publicación, usted, y en otra ponen de tú, ¿sí? Y entonces como que no se define. Esto también, algo tan sencillo como definir si vamos a, como se dice coloquialmente, ustear a la gente o tutear a la gente. Esto lo tienen que definir. ¿Basado en qué? Pues basado en el vocabulario que van a encontrar. También tenemos que revisar fortalezas y debilidades de nuestro candidato versus la competencia. Pero fortalezas y debilidades no es simplemente ver, el uno tiene 3.500.000 seguidores y el otro tiene 3.200.000 seguidores. Yo soy más fuerte. No, eso no es sinónimo de fortaleza. Tener más seguidores o menos seguidores que un candidato que otro candidato no te hace más fuerte ni más competitivo. Simplemente te hace alguien que tienes más seguidores que el otro. Punto. Si esos 3 millones o esos 300.000, 200.000, 100.000 más son gente que interactúa mucho, que comparte mucho, que viraliza mucho y que finalmente lleva a acciones, entonces definitivamente eres más fuerte, ¿sí? Pero aquí tenemos que hacer una unión de características cuantitativas como esas, como los followers, como las impresiones, como el alcance, como las menciones, etcétera, 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 y juntarlas o unirlas para generar un análisis con cualitativas, como cuáles, como qué significa, ¿sí? Que X o Y, aquí les traigo datos de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, versus Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia y principal opositor de él, de pronto para el que no conozca el contexto, ¿sí? ¿Qué significa que el fulano o el perano tenga más audiencia o más menciones por parte de la audiencia? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué él tiene más menciones que yo? ¿Sí? ¿Por qué las impresiones que su comunidad está generando, es decir, el alcance que su comunidad está generando es mayor que el mío? Ahí es donde entran esos datos cualitativos y ese análisis que tenemos que hacer para ver qué está ocurriendo. ¿Sí? Lo que les digo, aquí hacemos una unión entonces de características cuantitativas, números básicamente, más características cualitativas, que es el análisis profundo de esos números, es el qué está pasando, es decir, es el contexto de esos números. En este punto tenemos que hacer algo que ya yo creo que todos hemos escuchado mencionar
llámese DOFA, FODA o como ustedes lo conozcan, que es básicamente revisar cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas, teniendo en cuenta que las debilidades y fortalezas son de carácter interno, es decir, de la campaña, ¿sí? Del político, y las oportunidades y amenazas de carácter externo, más que todo del contexto. ¿Qué está pasando? Obvio aquí no, por el tiempo no tengo tiempo, valga la redundancia, de profundizar en cada una de ellas. Igual, ya saben que por @interlad, @juancdg, al final está mi Twitter, yo se los dejo. Por otros espacios podemos profundizar más. El monitoreo también nos sirve para encontrar dos cosas muy importantes. Y esto es de las cosas más delicadas que tiene el marketing político. Son los influenciadores, por un lado, y los triggers, por el otro, los detonantes de crisis. ¿Qué pasa comúnmente? Que esperamos que pase la crisis para reaccionar. Es decir, que lleguemos a la crisis para reaccionar. Es como cuando uno se enferma, uno va al médico cuando está enfermo. Si uno fuera al médico a hacerse chequeos de rutina, pues posiblemente habría menos posibilidad de enfermarse. Pero no, uno tiene que esperar que se esté medio muriendo para poder ir al médico. Lo mismo ocurre aquí, ¿sí? Aquí nosotros esperamos que pase o que ocurra la crisis y ahí sí actuamos. No, empecemos a escuchar nuestra audiencia atentamente y constantemente. Cosas tan importantes como que tenemos, lo que les digo, aquí también unimos carácter cuantitativo más cualitativo. Fulanito me ha mencionado tantas veces. De esas menciones vemos que hay unas positivas y unas negativas, y que son más las negativas que las positivas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese fulano? ¿Sí? ¿O quién es esa persona? ¿Que será un influenciador? ¿Sí? ¿Positivo o negativo? ¿Será un influenciador? ¿Será un detonante de crisis? ¿Sí? ¿Te podemos interactuar con él directamente para que ya deje de hablar mal? O si por el contrario está hablando muy bien, ¿podemos fortalecer eso? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. No es simplemente ver, uy, Martica 2804 me ha mencionado 134 veces. Uy, no, maravilloso. Esta mujer necesitamos muchas Marticas. Sí, pero mire que hay 8 negativas. La que sigue es neutras. Hay 8 negativas. ¿Qué están diciendo esas 8? ¿Qué alcance tuvo esas 8? El impacto que ustedes ven a la derecha es sobre 100. Es decir, mire que tuvo un impacto de más de la mitad de sus seguidores, del 56%. Ahí es donde tenemos que revisar cada uno de esos seguidores qué está pasando. Pues, o por lo menos estos que son influenciadores o que tienen una gran cantidad de interacciones con nosotros. Si alguien publicó un tweet por allá una sola vez en un periodo determinado de tiempo y vimos que era solo para decir, Juan Sebastián, hola, pues eso no tiene ningún sentido. Él es un personaje X que no aporta ni quita nada. Pero ya hay estos, ¿sí? que ya vemos que tienen muchas menciones, que tienen positivos y negativos, hay que revisarlos. Los monitoreos los podemos hacer en tres formas. Permanente, que yo les decía, el monitoreo se hace desde el día cero y se hace constantemente. Estacional, en el caso, voy a darles un ejemplo real. En Colombia las elecciones son en octubre, ¿sí? 3 meses antes pueden darle ya fuerza como tal a las elecciones, por ende, lo más probable es que los últimos 3 meses es donde más acción o más actividad vaya a haber, entonces sería un monitoreo estacional y eventual. Supongamos que en la campaña salió un hashtag, ¿sí? Por X o Y razón. Les doy ahorita les mencionaba la marcha del 8 de marzo. ¿Sí? Esa marcha tiene un hashtag. Uno puede monitorear esa marcha, ese hashtag para ver que a partir de ese hashtag, que quién sabe quién, y eso es otra cosa, tenemos que revisar si logramos identificar quién creó, si vemos ese hashtag, a ver qué está pasando alrededor de ese hashtag. Porque muchas veces la gente te menciona a ti, pero no menciona tu usuario, ¿sí? No menciona tu cuenta, sino que simplemente menciona tu nombre, pero te está mencionando, está hablando de ti. O no menciona tu nombre, ¿sí? Pero menciona tu política, o menciona tu campaña, o menciona tu equipo, ¿sí? Ahí siguen hablando de ti. Entonces, por eso es que es importante hacer un monitoreo permanente, estacional y eventual, si es del caso. Y también podemos, con nuestro monitoreo, buscar insights. Pero antes de profundizar en eso, les dejo una pequeñísima definición de qué es un insight. Básicamente es algo que no sabíamos que existía, pero que está ahí, ¿sí? Y que finalmente el insight debe provocar cambios en la conducta de los sujetos, cambios en la conducta de la gente, acciones.
como todo el monitoreo que hemos visto. Un ejemplo de un insight, ya si alguno de pronto no lo ha visto en la TAM, pues ahí yo les busco o yo les paso el video, esta señora que está a la derecha, Doña Mechas. La campaña de Juan Manuel Santos, la última, la reelección, tuvo dos momentos, antes y después de Doña Mechas. Inclusive, lo sé porque en la cumbre de comunicación política, los dos estrategas, uno de ellos, JJ Rendón, y el otro se me olvida en ese momento el nombre, hablaron de ella. Y decía, Juan Manuel Santos ganó la reelección perdiendo la primera vuelta. ¿Sí? Eso no es muy común. Perdió la primera vuelta con Oscar Iván Zuluaga y ganó la segunda vuelta. Obviamente ahí después de la primera vuelta hubo un cambio y para su fortuna apareció este personaje, Doña Mechas. Ella pues grabaron un video donde ella actuaba y hacía ciertas cosas, decía ciertas cosas, no voy a repetirlas, quien la quiera ver me dice y yo le mando el video, ¿sí? Y una viralización impresionante en redes sociales a raíz de lo que ella decía y a raíz del personaje que era ella. Esa viralización ayudó y contribuyó obviamente a un cambio de pensamiento de la gente, a una movilización ciudadana, ya que, bueno, no voy a decir que toda la campaña se la deben a ella, no, este fue simplemente un punto adicional de la campaña, ya fue un insight que no contaban con ella, ¿sí? Adicional, no es que, ay, no, por Doña Mechas ganó, no, simplemente fue un punto adicional, pero fue un insight, ¿sí? Esto es un insight. Nosotros, para contar insights, podemos monitorear o buscar hashtags, revisar cuáles son las tendencias, de qué están hablando, los mismos usuarios, ¿sí? Es decir, todo lo anterior para llegar al insight es importante para poder saber si encontramos o no este tipo de cosas y revisar el tema de las cuentas. Y finalmente, algo importante, algo que leía o que construía en conjunto, y es que los números no votan, eso sí es verdad. Es decir, yo tengo 1 millón de seguidores, pero no quiere decir que entonces hay 1 millón de personas que van a votar por mí, no necesariamente. Pero si esas personas que tenemos en la cuenta, que tenemos en las redes, son tenidas en cuenta, se sienten partícipes de este proceso llamado campaña política, ¿sí? Y se les demuestra adicional que el candidato y su equipo de trabajo, porque es que el candidato no trabaja solo, el candidato que trabaja solo jamás va a llegar a ninguna parte, pero que el candidato y su equipo de trabajo sí los conoce y sabe sus necesidades, les responde a sus preguntas, coge sus propuestas y las involucra sin quitarle obviamente pues el mérito a la persona que la propuso, ¿sí? Y los involucra, pues esas personas no solamente sí van a votar, pues no el 100%, pero sí un número mayor, no solamente sí van a votar, sino que adicional van a movilizar a otros para que también lo hagan, ¿sí? Y movilizar a otros es no solamente en digital, publicar lo que el candidato o el político está opinando o está compartiendo, sino salirse de una red social e irle a decir a la mamá, al vecino, al amigo, al primo, hey, fulano de tal es un gran candidato, vota por él. Y y con eso cierro, eso es lo que tiene que hacer el monitoreo. Por ende, ahí les dejo la pregunta, ya ustedes definen si el monitoreo político en social media es o no es realmente importante. Aquí está mi cuenta de Twitter, por ahí podemos hablar lo que necesiten, sí, en la cuenta de nosotros, además de la de SM Latam, la de Interlat, es @elecciones Latam, sin el en, se me olvidó ponerlo, es @elecciones Latam, y esta es la mía, cualquiera de las dos, en cualquiera de las dos me encuentran, y podemos profundizar un poquito más sobre el tema del monitoreo político. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, por esa gran conferencia. Te cuento que tenemos muchísimas preguntas que nuestros asistentes al webinar del día de hoy están realizando a través de la plataforma. Pero te quería pedir que nos acompañes unos minutos más porque antes de dar inicio a la sesión de preguntas, me gustaría recordarles a toda nuestra comunidad los beneficios que tienen cada uno de ustedes al hacerse miembros premium de Interlat TV.
Es una oportunidad para que ustedes accedan a información única, tendrán 50% de descuento en todos los congresos de forma virtual, financiación automática con agenda académica de interlat.co, un curso gratis del año pasado en Facebook Ads y Google AdWords y otros beneficios que les vamos a estar informando en el transcurso del año. Entonces, si quieren tener más información acerca de cómo pueden ser miembros premium de Interlat TV, pueden ingresar a al www.interlat.tv. En estos momentos le vamos a dar la palabra a nuestra directora de admisiones, Lisette Ramos, quien les tiene una información que les va a interesar mucho. Lisette, ¿cómo te encuentras? Hola Mayra, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Sebastián, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu webinar. Voy a abrir aquí desde la página. Lo primero es, si están interesados en seguir todo este tema del monitoreo en social media, invitarlos a que entren a la página de eleccioneslatam.com, que es la unidad de negocio de Interlat Group, cuyo objetivo principal es el monitoreo y análisis político en social media. Nos enfocamos en los medios sociales en tiempo real de candidatos políticos en Latinoamérica, teniendo variables cualitativas, cuantitativas que generan información relevante de los políticos. Entonces, los invito a que ingresen a nuestra nueva unidad de negocio, esta unidad a cargo de Juan Sebastián, nos acompañó en el webinar de hoy. También los quiero invitar, como de costumbre, a que se inscriban, se matriculen en nuestro diplomado de comercio electrónico y nuestro diplomado de gerencia de negocios en Internet para pymes. Les voy a hablar un poquito del diplomado de comercio electrónico. Este diplomado comienza el 19 de febrero, los que nos han acompañado días anteriores. La fecha se ha corrido una semana, empezamos hasta el 19 de febrero. Queremos invitarlos a todos a que tomen este diplomado ya para cerrar nuestros últimos cupos con media beca. Pueden ingresar acá, les voy a compartir el link donde pueden encontrar toda la información de este diplomado, ¿no? En cuanto a horarios, contenidos, fechas, los docentes que nos acompañarán. Los valores de este diplomado es de 3.720.000 para la modalidad presencial, con media beca les quedarían 1.860.000 y para la modalidad virtual tiene un costo de 1.500.000 y para las personas fuera de Colombia de $1.800 con media beca les quedaría en $900. Recordarles también que este valor no hay necesidad de que lo paguen de contado, tenemos una facilidad de financiación con pago a 6 cuotas. Ya les voy a compartir el link de la financiación. Es una financiación muy sencilla, solamente deben diligenciar el formulario que les voy a compartir a continuación. El formulario consta de 2 partes, una primera parte donde deben diligenciar todos sus datos personales y una segunda parte donde deben relacionarnos 2 referencias personales. En sus datos personales, lo más importante es que nos diligencien en sus redes sociales como Skype, Facebook, Twitter, Google Plus y LinkedIn, puesto que nosotros nos basamos es en su reputación en línea y puesto que ya ustedes deben comenzar a manejar todos estos perfiles, pues eso es lo que van a comenzar ustedes a manejar y a incursionar para todo el manejo de su negocio. Entonces, invitarlos a que se inscriban a este diplomado de comercio electrónico o al diplomado de gerencia de negocios en Internet para pymes, cuyo costo tiene valor para Colombia de $1.000.000 con media beca incluido o $600 con media beca incluido para las personas que están fuera del exterior. También lo pueden hacer financiado a 6 cuotas mensuales sin interés en el link que les acabé de enviar hace poquito. No siendo más, les dejo acá los datos de mi contacto. Me pueden contactar por el correo, por el número celular que está en pantalla, Skype, Twitter o para mi Facebook me pueden escribir y yo con gusto les estaré respondiendo sobre todas las dudas que tengan. Las personas que estén interesadas en tomar este diplomado
y que lo deseen hacer con financiación, el plazo para diligenciar este formulario es hasta este 12 de febrero. 12 de febrero, puesto que ya la próxima semana estaríamos comenzando diplomados, entonces es importante que lo diligencien con anterioridad para ya poder el día viernes estarles dando su aprobación. Es todo, Mayra, no sé si alguna persona tenga alguna duda o alguna inquietud sobre esto. No, Lisset, la información ha sido muy completa y pues en el momento no tenemos preguntas al respecto. Entonces, yo creo que en este momento podemos dar inicio a la sesión de preguntas para Juan Sebastián. Bueno, Juan Sebastián, como te estaba comentando, tenemos muchas preguntas a través del chat. Y bueno, empezando por Eduardo Salmón, te pregunta, ¿tienes experiencia en monitoreo para partidos o solo para medios? No, para partidos. Inclusive cuando yo hablaba de los monitoreos, hablaba de monitoreos. Es decir, nosotros, por ejemplo, te doy un caso. Elecciones en Latam tenemos tres monitoreos básicamente, o dos monitoreos básicamente. Uno para políticos o partidos políticos, sí, que es mucho más profundo, que se ven o se tienen en cuenta las características o variables que les hablé ahí de cuantitativas y cualitativas y más, solo que por el tiempo no podía llevar a más, ¿sí? Y adicional tenemos uno para medios de comunicación, ¿sí? Que son un poco más pequeños y mucho más específicos y que tienen un análisis tal vez diferente. Entonces, no, los monitoreos que nosotros generamos o que nosotros construimos y que analizamos son tanto para partidos y políticos como para medios de comunicación. Gracias, Juan Sebastián, por tu respuesta. Miguel Ramírez te pregunta, ¿qué nos dices del proceso digital de Mocus y la Alianza Verde en 2011, en donde hubo mucho ruido en redes, pero no se tradujo fuertemente en las votaciones? Sí, por eso hacía referencia a la campaña de Mocus. Inclusive, les cuento la confidencia, yo hice parte de la campaña de Antanas Mocus en Antioquia, en ese momento vivía todavía en Medellín, ya vivo en Bogotá. Hice parte de la campaña y éramos felices por desconocimiento, más que todo éramos felices porque teníamos muchos seguidores, sí, porque había mucha viralización. Pero ¿qué pasó? No se profundizó en el saber quiénes eran esas personas que nos estaban siguiendo, ¿sí? Hubo esa falla grande ahí. Entonces nos basamos, pues digo nos porque yo hacía parte y de los errores creo que se aprende más que de cualquier cosa. Nos basamos en ver, claro, que crecíamos en número de seguidores y en número de interacciones, pero no vimos la parte cualitativa, que era ver tanto las edades de la gente, porque muchos de los seguidores eran menores de edad, y solamente los mayores de 18, por lo menos en Colombia, pueden votar. Pero si los mayores de 18 pueden votar, si no vimos ni siquiera, pues no vimos nada más allá de edades, estatus socioeconómico, que tuvieran posibilidad o que estuvieran cercanos a, que supieran inclusive, ¿sí?, cómo tenían que votar, porque mucha gente ni siquiera sabe dónde tiene que votar, y eso es lo que uno también debe monitorear. Que están hablando, nuestra comunidad está hablando de que no tiene ni idea de cómo votar, de que no pues, ve los tarjetones y no sabe para qué sirve, que no sabe cuál es su mesa de votación y su lugar de votación. Ahí todo eso, ese valor agregado que el político puede darle de, mira, tú tienes que votar en esta parte, fue lo que tal vez nos faltó en esa campaña, bueno, adicional de lo que pasó. Los que conocieron esto, pues se dieron cuenta que, como decía Antanas Mocus, y siempre me causó mucha gracia eso, él era el capitán del equipo de autogoles. Desafortunadamente, muchas cosas offline tuvieron repercusión online y repercusión en las votaciones que finalmente lo llevaron a que perdiera las elecciones. Sí, entonces creo que esa es una de las campañas en Latinoamérica que nos da ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿sí? O sí se debe hacer en el sentido de que se viralizó mucho, pero se quedó hasta ahí. Había que ir más allá, ¿sí?, y analizar mucho más profundamente la campaña y la comunidad para poder llevar finalmente a lo que les he dicho, la movilización ciudadana o la acción del votante, que es que votar. Gracias, Juan Sebastián. Te cuento que nos siguen llegando más y más preguntas, entonces pasemos a Lía Suárez. Ella te pregunta, ¿cómo se llama el programa con el que haces el análisis de Twitter? Pues nosotros los análisis, y ya he visto varias preguntas ahí relacionadas con las herramientas, nosotros tenemos herramientas para hacer esos monitoreos. Si a alguno le interesa qué tipo de monitoreos hacemos, puede ingresar a eleccionesenlatam.com.
en servicios, ahí ven a profundidad cada uno de ellos y qué monitoreamos. Nosotros tenemos herramientas y adicional de que tenemos la herramienta para hacer el monitoreo cuantitativo, pues nosotros con el equipo de trabajo hacemos la parte cualitativa, que es el análisis de contexto y el análisis de la información, que era lo que les decía ahora. Las herramientas normalmente, y respondo por ahí otra pregunta que está más adelante, ¿sí? Normalmente las herramientas no te dicen, esto significa tal cosa, no, te dicen número X, número Y, ¿sí? Pero no te dicen qué significa, no profundizan. Y ahí es donde entran las personas que saben de monitoreo a explicar y a analizar qué quiere decir cada uno de esos datos, que eso es lo que hacemos nosotros, lo que hace Elecciones en Latam. Ahí, además de darte un dato cuantitativo, ¿sí? De seguidores, de engagement, ¿sí? Entre otros, también te damos el dato cualitativo, que es el análisis profundo. Reitero, en Elecciones en Latam, si de pronto alguna de ustedes, chicas, me ayudan, les ponen el enlace de eleccionesenlatam.com servicios, ahí ven a profundidad, ¿sí? Qué significa cada uno de los monitoreos que hacemos y qué se brinda y qué van a encontrar si solicitan un monitoreo con nosotros. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, como tú mismo lo dijiste, respondiste muchas preguntas que están relacionadas con el tema de herramientas de medición. Entonces, pasemos a otras en otros campos. Te pregunta Ricardo Gómez. Juan Sebastián, ¿se puede decir que cuál de las redes sociales es más efectiva en términos políticos? Atreverme a generalizar cuál es mejor que cuál es muy difícil, porque algunos políticos, así tengan más seguidores en la una que en la otra, puede que el nivel de interacciones cambie. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener en Twitter 100.000 seguidores y Mayra tener 200.000 seguidores en Twitter, pero resulta que a Mayra le interactúan más por Facebook y a mí me interactúan más por Twitter. Entonces, cada uno de los políticos y de los candidatos o de los partidos debe definir, basado en las interacciones que tiene con la gente y basado en su comunidad, cuál es la más efectiva. También es cierto que no es abrir por abrir cuentas, lo que les decía ahora. Ah, que porque la gente está de moda en Instagram, entonces abramos Instagram. Que porque está de moda el Vine, abramos Vine. Que porque está de moda Snapchat, entonces no. Hay que revisar dónde está la comunidad y dónde va a interactuar la comunidad. Y ahí sí definir, esta la vamos a tener para, porque también hay que tener un objetivo para cada comunidad. Una puede ser simplemente para generar información, la otra puede ser para interactuar con la gente, la otra simplemente es un álbum de fotos, ¿sí? Entonces ahí, basado en ello, pues ya ustedes definen cuál es la que más utilidad tiene para ustedes, pero generalizar es imposible. Ok, Juan Sebastián, entonces, bueno, de antemano me gustaría decirles a todos nuestros asistentes que nos gustaría realizar todas y cada una de sus preguntas para que Juan Sebastián nos las respondiera en estos momentos, pero como ustedes entenderán, tenemos limitaciones de tiempo, entonces vamos a hacerle dos preguntas más a Juan Sebastián para ya finalizar nuestro webinar del día de hoy. Y por supuesto, las personas que estén aún interesadas en que Juan Sebastián lo guíe, él nuevamente nos va a recordar sus redes sociales y a dónde lo pueden contactar para que de pronto a través de otros medios puedan seguir esta conversación. Entonces, bueno, sigamos con las preguntas y en este caso tenemos la de Claudia Ospino. Ella dice, en el caso de una opción política alternativa, como es el voto en blanco, ¿cómo se podría realizar dicho monitoreo? Dicho monitoreo, sí, mira, tú puedes revisar cuentas, es decir, tú puedes generar monitoreos basados en términos específicos. El voto en blanco es un término específico, ¿sí? Entonces tú puedes tomar, supongamos, los 5 temas principales de una campaña, de los que están hablando en una campaña general, lo que les decía ahorita, ejemplos, educación, infraestructura, seguridad, etcétera, etcétera. Revisar esos 5 y adicionar voto en blanco. Al yo revisar esos 5, pues obviamente voy a encontrar las interacciones alrededor, porque yo también puedo hacer monitoreo de términos específicos, no necesariamente de un político o un candidato o de un partido, sino de términos específicos. Entonces, ver quién está hablando de esos términos y ver qué están diciendo. Si encuentro que hay una tendencia que es que yo no me siento identificado con ninguno, yo no, inclusive términos tan
más específicos como elecciones en Argentina, elecciones en Colombia, elecciones en El Salvador, elecciones en Bolivia o elecciones locales de Argentina. No sé, ya ustedes definen acorde a su contexto y ahí vas a poder encontrar qué se está hablando al respecto y seguramente, porque seguramente lo vas a hacer, vas a poder ver quiénes están hablando de que sea el voto en blanco la opción ciudadana, ¿sí? Y revisar qué está ocurriendo alrededor de ese término llamado voto en blanco. Esa podría ser una opción de hacer un monitoreo para buscar esa comunidad que está hablando alrededor del voto en blanco. Adicional también puedes mirar si hay grupos, si hay páginas, si hay cuentas que estén apoyando el voto en blanco y obviamente hacerles un monitoreo específico a cada una de esas cuentas. Una cosita antes de que me pases la última pregunta, Mayra, les voy a poner por el chat mi cuenta de Twitter. Si no alcanzo, seguramente no voy a alcanzar a responderles todas las preguntas, por ahí me las pueden hacer, que con mucho gusto yo se las respondo. Si no, pues en Facebook me encuentran, Juan Sebastián Delgado Gil, o si necesitan alguno de mi correo, pues con mucho gusto también se lo paso. Claro que sí, Juan Sebastián. Entonces, bueno, como te conté, tenemos la última pregunta y esta dice, buenas tardes, Juan Sebastián. Ignacio Dávila de México. En resumen, las métricas a monitorear son engagement, tendencias, vocabulario e influenciadores o crisis posibles. Esas son las principales, ¿sí? Es decir, yo puedo monitorear esas, pero puedo profundizar en cada una de ellas. Y esos serían como los nombres macro, por llamarlo de alguna forma. Entonces yo podría, en engagement, lo que les hablaba ahora, rápidamente, en engagement puedo monitorear influencia positiva, negativa, neutra, ver máximos y mínimos, gente que está interactuando, ¿sí? Es decir, como autores, por llamarlo así, también puedo mirar de qué países, puedo mirar de qué ciudades, puedo mirar términos específicos, ¿sí? Lo que les digo, esas son como las macro, pero ya cada una de ellas ya podríamos hacer un monitoreo mucho más específico e ir a profundidad en el tema, ¿sí? Por eso les traje esas. Un monitoreo nos puede tardar mucho más tiempo y podríamos aquí hablar mucho más rato sobre el asunto, pero quise traerles esas porque son las que yo considero son las más importantes, pero que cada una de ellas desengloba a otras. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, por responder todas y cada una de estas preguntas. Como te dije, la gente quedó súper interesada en el tema, entonces supongo que te van a buscar en tus redes sociales para seguir hablando del tema. Entonces, no siendo más, antes de terminar, me gustaría invitarlos, o más bien contarles, que tenemos webinars premium los días miércoles y jueves. Entonces, tienen la oportunidad de inscribirse en nuestro webinar. El día de mañana vamos a tener uno sobre tips para un plan de medios digital responsive. Y el jueves vamos a tener uno sobre tips de SEO para optimizar tu sitio web. Si ustedes están interesados en participar en estos webinars, pueden ingresar a interlat.tv y hacerse miembros de nuestra comunidad y así adquirir información única e importante para nuestro trabajo del día a día. Entonces, no siendo más, en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana, en nombre de Interlat Group e interlat.co e interlat.tv, les damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan un resto de tarde productivo y muchas gracias por asistir. Hasta pronto.